docente. Y justamente sus líneas de investigación son la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación docente. Así que nos da mucho gusto, doctora Judith, tenerte esta noche. Hemos compartido espacios académicos, pues ya tiene varios años, no voy a hacer cuentas de cuántos años, ya tengo el gusto de conocer a la doctora Judith, pero hemos compartido estos espacios y tiene mucho que compartirnos, así que voy a cederle el micrófono y la presentación para que pueda ella empezar a compartirnos. Judith, muchas gracias, bienvenida, y te toca abrir este tercer ciclo de seminarios web, así que te dejo adelante. Creo que tenemos desactivado el micrófono. Dame un segundo. Un segundo, voy a habilitar aquí. A ver si tenemos... Ok, tenemos... Deme un segundo. ¿Listo? Creo que ya. Ok, ya te escuchamos. ¿Sí? Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, tardes, noches. Como dice Edgar, efectivamente nos conocemos hace como 5 minutos, nada más, para lo que dice no entrar en cuentas, pero pues muy a gusto de estar con ustedes, de esta invitación que me hacen para pues compartir muy poquito de lo que se puede en una sesión como esta. Sin embargo, pues con todo gusto y pues esperando que sea pues importante, interesante y de apoyo a cada una de las labores que hacen en el campo de la educación. ¿Cómo preparé yo esta pequeña charla? Pues la preparé bajo estos 2 temas en la agenda: el proceso de evaluación y qué es la evaluación estandarizada. Un poco pensando en que generalmente cuando se habla de alguna de los tipos de evaluación es necesario recordar algunos elementos que incluyen el proceso de evaluación para pues tener una mejor comprensión de todos estos elementos. Entonces vamos a empezar justamente con el proceso de evaluación. Y para eso pues quisiera compartir este diagrama que desde mi muy particular punto de vista incluye todos los elementos que debieran de considerarse en un proceso de evaluación. Un poco, pues también dando respuesta a esto que comentaba Edgar en un inicio, de que de repente podemos dejar este proceso de evaluación hacia el final de nuestro curso. Yo creo que últimamente eso ha ido como desapareciendo, dado que se incluye ya desde este proceso de planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Autores como McTighe y Wiggins pues proponen básicamente partir en este proceso de evaluación de aprendizajes de 3 preguntas. La primera es: ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? Un poco atendiendo a los propósitos, a las metas de aprendizaje, a los estándares de evaluación, a los aprendizajes esperados, a los aprendizajes clave, como le quieramos nosotros llamar o como lo estemos utilizando de acuerdo a nuestra institución, a nuestro modelo educativo y pedagógico. Y una segunda pregunta que dice Wiggins y McTighe que deberíamos de hacernos es ¿y cómo voy a saber que lo? Y tiene que ver estrictamente con pues prácticamente empezar con un diseño invertido de lo que sería nuestra planeación del aprendizaje, pensando en, generalmente iniciamos con lo que sería estableciendo las metas o los propósitos, e inmediatamente después, digamos de manera tradicional, nos pasamos a estas actividades con las que abordaremos o con las que intentamos que se dé esta comprensión y este aprendizaje, esta construcción de aprendizajes. Sin embargo, estos autores pues dicen primero
establece tus metas y establece cómo vas a evaluarlas, cómo vas a darte cuenta que en realidad tus estudiantes han comprendido, han construido aprendizajes, qué tan significativo es para ellos, y a partir de eso, entonces, empieza a planear cómo vas a hacer para acercar este conocimiento a ellos y que construyan estos aprendizajes. Y pues, dadas estas condiciones, pues entonces tendríamos que pensar que el proceso de evaluación ya no se da hacia el final, sino tendríamos que colocarlo justo en el momento que nosotros empezamos la planeación de un curso, sea del tamaño que sea. Para eso, también pues habría que establecer estas 4 etapas de este proceso de evaluación. Decía, el primero es planear esta evaluación. El segundo es ejecutar esta evaluación. Una vez que la ejecutamos, hacer un análisis de pues, lo que recogimos como información para después tener un informe. Estas 4 etapas, para algunos autores, pues se reducen o se reducían en años anteriores a solamente 3. De la orden, por ejemplo, dice lo que tenemos que hacer es recopilar información, organizarla y analizarla y después dar respuesta de toda esta información. Sin embargo, para que nosotros podamos recoger esta información, es necesario que primero planeemos qué información es la que requerimos. Por eso es que es importante incluir el proceso de planeación dentro de la evaluación para, digamos, no recoger información que no nos interese. Este proceso de evaluación, desde mi muy particular punto de vista, a mí me parece que se comprende mucho mejor a partir de preguntas. Y estas preguntas divididas en 3, digamos, de las etapas, me van a dar como resultado justamente este informe que nosotros estamos proponiendo en este diagrama. ¿Qué preguntas son esas? Pues si yo estoy hablando de la planeación, las preguntas que tendría que hacerme para llevar a cabo esta planeación es, ¿qué quiero evaluar? Y aquí cabe la posibilidad de que nosotros nos preguntemos, ¿qué tipo de conocimiento quiero evaluar? ¿Quiero evaluar un conocimiento factual o un conocimiento conceptual? ¿O quiero evaluar procedimientos? ¿O quiero evaluar actitudes? Y tan pronto yo establezco eso, entonces puedo partir hacia qué elementos o qué instrumentos pudieran ser los necesarios para llevar a cabo el proceso. Una segunda pregunta que tendríamos que incluir en esta planeación es ¿quién va a evaluar? ¿Qué características deben tener estos sujetos o estos agentes que participen en esta evaluación? Y entonces acá también, dado el qué, puedo yo establecer que pueda ser una heteroevaluación, que pueda ser una coevaluación o que pueda ser una autoevaluación o bien los 3 tipos de evaluación, ¿no? En términos de los agentes. Y desde mi muy particular también punto de vista, la pregunta más importante dentro de la planeación es el ¿para qué quiero evaluar? Y podríamos encontrarnos respuestas como, pues, quiero evaluar para entregar mis calificaciones en la coordinación. Y digamos, es válido porque está dentro de todas estas tareas que tenemos en las escuelas. Pero también tendríamos que preguntarnos cuál es ese fin último de nuestro proceso de evaluación. Y a partir de ese fin último de nuestro proceso de evaluación, pues podremos establecer elementos que generen que el proceso sea verdaderamente benéfico tanto para los docentes como para los estudiantes y con mayor incidencia en los estudiantes. Entonces, estas preguntas yo generalmente les pregunto y que reflexionen sobre qué evalúan, quién evalúa y para qué evaluar. Si es que ya llevaron a cabo la evaluación. Digamos, o la última evaluación que hicieron, ¿qué evaluaron? ¿Quién evaluó y para qué evaluaron? También
y si no han hecho este proceso de evaluación, si estamos haciendo un proceso justo de planeación del curso, pues empezar a preguntarnos, ¿para qué quiero evaluar? Y este para qué está unido muy de cerca a lo que serían las funciones de la evaluación, que un poquito más adelante las veremos. Cuando nosotros hablamos de la ejecución, en esta segunda etapa, como tal, es llevar a cabo el proceso de evaluación, y aquí surgen otras 6 preguntas. Las preguntas de cómo voy a evaluar, y nos referimos específicamente un poco a la metodología. ¿Voy a utilizar una metodología cualitativa? ¿Voy a utilizar una metodología cuantitativa? ¿Voy a hacer una combinación de las dos? ¿Cuándo voy a evaluar? Necesariamente aquí aparece la temporalidad. Y aquí, pues podríamos decir, pues voy a evaluar al inicio, con esta evaluación inicial, a lo largo de todo el curso, con esta evaluación frecuente o continua, voy a evaluar hacia el final, ¿sí? Tal cual con ese nombre, una evaluación final. Y la tercera pregunta tiene que ver es con qué voy a evaluar. Y ahí nos referimos específicamente a los instrumentos. Si nosotros no damos respuesta a estas 6 preguntas, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es que está nuestro proceso de evaluación? ¿Estamos en realidad llevando a cabo un proceso de evaluación? Y también quiero puntualizar algo muy importante en términos del proceso de evaluación, y me regreso a la pregunta ¿para qué? Cuando nosotros hablamos del para qué, pues prácticamente nos estamos parando en una visión prospectiva, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo al inicio de la planeación del curso. Sin embargo, en algunos otros momentos se utilizó la pregunta ¿por qué? Porque veíamos a la evaluación como un proceso desde una visión retrospectiva. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pasaron mis estudiantes? ¿Por qué no contestaron esta pregunta? ¿Por qué no pudieron llevar a cabo este procedimiento? ¿O por qué tienen estas actitudes? Entonces, en ese sentido, pues es importante también plantearnos que tenemos que tener esta visión prospectiva, el para qué, hacia el futuro, ¿qué quiero lograr? ¿Y de qué me va a servir el proceso de evaluación? Una vez, insisto, que he contestado estas preguntas, pues entonces puedo continuar con estableciendo qué instrumentos, en qué momento voy a recogerlos, y a partir de que los tenga ya todos esos datos, analizarlos para convertirlos en información que me pueda ayudar a tomar ciertas decisiones. Y justamente cuando nosotros hacemos el análisis, pues llegamos a lo que en evaluación se denomina juicio. Este juicio evaluativo no cierra el proceso de evaluación. Efectivamente me dice qué es lo que pasó o me ayuda a inferir qué cosa es lo que pasó. Sin embargo, no tiene sentido un proceso de evaluación sin el último momento, que implica el informe. Porque cuando estoy hablando del informe, pues me refiero específicamente a la toma de decisiones. Y un proceso de evaluación se da completamente cuando yo tomo decisiones, cuando actúo en consecuencia a los resultados que encontré. Y a partir de eso, pues hago una reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje o del proceso de enseñanza, de mis estrategias como profesor para acercar este conocimiento a los estudiantes, para ayudarlos a que lo construyan, y como estudiante para que observe que mis técnicas, mis estrategias, mis actividades o mis hábitos, pues conviene mantenerlos o conviene cambiarlos, dado que pues no me están dando los resultados que yo esperaba en este proceso de evaluación. Una vez que recordamos esto, pues entonces podemos pasar a lo que García Ramos en el 2000
definió como el proceso de evaluación o como evaluación, como un proceso continuo, pero también un elemento de la actividad educativa intencional. Y que, tal y como lo dice la definición, pues nos lleva a conocer y a valorar esos resultados que consiguieron nuestros estudiantes, los profesores y todas las variables que están de alguna manera incidiendo en el proceso. Y además averiguar si hay correlación entre ellas y cómo esta correlación fue afectada por los medios que utilizamos. También García Ramos puntualiza lo siguiente: toda evaluación tiene un carácter instrumental. Y a esto se refiere. Evaluamos algo que trasciende a la propia evaluación. Y ahí no nos quedamos en el juicio. A eso me refiero con no llegamos solamente al análisis y tenemos un 10, un 8, un 5 o 4, sino que tan pronto tenemos esa calificación, pues lo que hacemos es tomar decisiones para reorientar el proceso. Entonces, evaluamos para tomar decisiones. Y si no evaluamos para tomar decisiones, pues convendrá que reflexionemos sobre cómo es este proceso de evaluación y qué tengo que hacer o qué tengo que modificar para que el proceso me ayude a tomar decisiones para orientar hacia a lo mejor otro sentido el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Había hablado en estas preguntas de las funciones de la evaluación. Y básicamente podríamos decir que yo podría clasificar al proceso de evaluación o a la evaluación, si quisieran ustedes llamarlo así, por su temporalidad. Y decíamos, ahí la podemos clasificar en inicial, frecuente o continua y final. La podemos clasificar por sus agentes: coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación. También la podemos nosotros clasificar en términos del sistema de referencia que nosotros utilizamos. Y ahí, pues, nos referimos básicamente a si voy a llevar a cabo una evaluación de tipo personalizado, si voy a llevar a cabo un proceso de evaluación o una evaluación que tenga que ver más con un criterio. Y a partir de eso, pues entonces puedo yo ya disponer de algunos otros instrumentos y tomar algunas otras decisiones en términos de este sistema de referencia que utilizo. O bien a una autoridad, ¿no? También podríamos incluirlo ahí. Y también si nosotros clasificamos a este proceso de evaluación de acuerdo al ámbito en el que lo vamos a llevar a cabo. Y entonces ahí podría encontrarme que yo puedo tener un proceso de evaluación de acuerdo al ámbito didáctico escolar. Ahí me refiero específicamente a qué pasa en el aula, qué pasa con los aprendizajes de mis estudiantes. O bien, si esta evaluación también la voy a acercar al ámbito psicopedagógico personal, atendiendo a las necesidades de cada uno de mis estudiantes y a cómo ir haciendo adaptaciones o modificaciones de este proceso para que ellos puedan alcanzar las metas de aprendizaje que hemos propuesto. O bien, simplemente dejarlo en lo que sería un ámbito administrativo social. Y ahí nos referimos básicamente a esta condición de acreditación, de promoción hacia el siguiente curso. Si estuviéramos hablando a lo mejor de los docentes o de una certificación, pues estaríamos, o de una prueba para dar un certificado, estaríamos hablando de esta certificación, o si hablamos de una institución, estaríamos hablando de una acreditación, ¿no? Cumple con ciertos estándares y por lo tanto podemos pues alcanzarla. Dejé hacia el final funciones. ¿Y por qué lo dejé hacia el final las funciones? Pues porque justo funciones me indica ese para qué, esa intencionalidad que tengo yo con la evaluación del aprendizaje o para el aprendizaje. Y cuando hablamos de
cuando hablamos de esta evaluación, de estas funciones, solamente coloqué la formativa y la sumativa, puesto que la diagnóstica tal cual la hacemos para saber dónde estamos parados. Y a partir de eso, pues caminar en el curso o caminar en el programa educativo. Sin embargo, la formativa y la sumativa son las que están de alguna manera pues en una lucha entre si es un proceso de evaluación formativo el que estoy llevando a cabo o si es un proceso de evaluación sumativo el que tengo presente y con el que estoy de alguna manera evaluando a mis estudiantes. Si hablo de la evaluación formativa, pues ahí tendríamos que ser como muy precisos en definir, es un proceso planificado, totalmente. Aquí este es propiamente al que me refiero cuando digo qué metas quiero alcanzar, qué quiero que mis estudiantes aprendan y cómo voy a saber que lo aprendieron. Pero lo llevo a cabo a lo largo del proceso. Me va verdaderamente orientando como profesor para que yo ajuste estos procedimientos y como estudiante para ajustar mis técnicas o estrategias de aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de la evaluación sumativa, pues la aplicamos hacia el final del proceso, de la actividad. El principal objetivo es el determinar resultados, básicamente, y esos resultados pueden ser en el producto o en el impacto del objeto de evaluación. Si es también, pues la puedo utilizar para rendir cuentas, porque necesariamente está orientada hacia el control, a que yo vaya controlando este aprendizaje, digamos, controlando entre comillas, diría yo, porque en realidad lo que voy a encontrar es el final, ¿se dio o no se dio? Y bajo esas condiciones no voy a poder reorientar el trabajo, o voy a perder tiempo, o voy a tener que decir, vamos a reaprender esto, vamos a repasar aquello, ¿sí? Cuando debí haberme dado cuenta, gracias a la formativa, de que no se estaba comprendiendo, de que, digamos, ni el concepto, a lo mejor ni el procedimiento, y por lo tanto no se estaban llegando a los aprendizajes que yo estoy esperando. Y también, pues, tenemos que tomar en cuenta en la sumativa que, pues, esta toma de decisiones se toma a partir de estos resultados. Y estos resultados, básicamente, pues, me llevan a una valoración del sistema, no de los procesos, ¿no? Es el producto final. Y es un poco más amplio, no me centro en solamente mis estudiantes, sino en todo el grupo, en un estudiante particular, perdón, sino en todo el grupo. En alcancé o no alcancé los objetivos, sin importarnos un poco en qué nivel y dónde debí haberme detenido. Esto, de alguna manera, pues de la orden nos lo presenta, nos hace este esquema para que pues vayamos pudiendo diferenciar entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Lo mismo que POPA. ¿Y por qué también esta necesidad o esta diapositiva anterior? Porque cuando nosotros hablamos de la evaluación estandarizada, pues prácticamente nos referimos a este tipo de evaluación, a la evaluación sumativa. Determina resultados, está orientada al control y a la rendición de cuentas y valora o permite valorar todo el sistema. Y ahora pasemos a esta segunda parte una vez que hemos como revisado algunos conceptos y algunos elementos importantes dentro de un proceso de evaluación. Y cuando hablamos de la evolución de la evaluación estandarizada, no la hemos definido, pero quisiera que la fuéramos nosotros un poco descubriendo a partir de esta diapositiva, pues la evolución prácticamente se da en estos momentos de manera trascendente. Se puede decir que nace a principios del siglo XX y pues nace cuando la psicología y la educación
se unen para determinar algunos resultados. Por supuesto, si ustedes seguro recordarán esta condición que surge de más bien ciencia que surge de la psicología y que se denomina psicometría, ¿no? Pues la psicología siempre ha querido evaluar pues atributos de los individuos, tales como pues su personalidad, su inteligencia, sus capacidades cognitivas. Y justo la psicometría pues le ayuda a llevar a cabo estas evaluaciones de manera cuantitativa y digamos que eficiente, ¿no? Cuando se une entonces la psicología y la educación un poco atendiendo a queremos tener mejores resultados o atender a elementos que me puedan dar mayor información de cómo se están llevando a cabo los procesos de aprendizaje y los aprendizajes, es que surge la evaluación estandarizada. Hacia 1950, pues en Estados Unidos aparece la Asociación Internacional de la Evaluación del Logro Educativo. Esta asociación, pues lo que busca es justamente evaluar cómo es que se están dando estos aprendizajes y en qué nivel se están dando. Lo que buscaban era, pues, tener como conocimiento de cómo en el país se estaban dando esos alcances o esos logros educativos. El proyecto más emblemático de esta asociación, pues, es TIMSS, que sabemos que pues es una prueba que mide las tendencias de la medición internacional de matemáticas y ciencias, ¿no? En la actualidad todavía existe, pero digamos, puede decirse que inició gracias a esta asociación y pues se fueron presentando de alguna manera las primeras evaluaciones estandarizadas. Hacia 1960, pues también en Estados Unidos se genera, pues más bien se define o se determina un acta sobre la educación primaria y secundaria, y en esta acta, pues lo que se propone es que se evalúe la eficacia de los programas educativos, obviamente de primaria y de secundaria. Alrededor de esos años, más o menos en 1966, pues también aparece el informe Coleman. Este informe, pues lo que hace es establecer esta correlación que se da entre el nivel socioeconómico de los estudiantes con el nivel de logro educativo o académico alcanzado. Empiezan a hacerse justamente estas correlaciones y a partir de estos dos sucesos, pues se conforma el Programa de Evaluación Nacional de Progreso Educativo en Estados Unidos. Sus siglas están en ese sentido, pues porque son en inglés. Pero básicamente surge así y va evolucionando la evaluación estandarizada. En 1980 o hacia 1980, en esas 2 décadas, empieza a crecer este interés por la evaluación estandarizada y en Estados Unidos pues surge una publicación que se denomina Una Nación en Riesgo, donde pues básicamente lo que hace es definir la eficacia que tienen diferentes países en cuanto a la materia educativa. A partir de esta publicación y de todo el interés que va surgiendo alrededor de la evaluación estandarizada, pues es que organismos como la UNESCO y la ODE, de alguna manera, empiezan a familiarizarse y a definir algunas comisiones como específicas para que se adopten pues normas rigurosas para hacer estas evaluaciones, establecer estándares que sean medibles y que también estén de acuerdo con las expectativas que se tienen con los estudiantes. Prácticamente a nivel mundial se detona este proceso de evaluación estandarizada. Y en 1992, y aquí me voy a ir directamente hacia México,
Pues en México se puede decir que surge con el examen de habilidades y conocimientos básicos que se empieza a aplicar en las universidades hacia el año 1996, 94, surge el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, también con esta intención de, pues, analizar o evaluar qué niveles de competencia tienen los egresados de las instituciones. Y al mismo tiempo, en esos años, pues también se aparece la Dirección General de Evaluación en el país, que pues de alguna manera pretende coordinar todos estos procesos de evaluación para tener información respecto pues a la eficacia que se tiene en las escuelas en el país. Y en el 2000, pues México acelera de manera impresionante este paso hacia la evaluación estandarizada y pues en el 2000 empieza a aplicarse lo que sería la prueba PISA en las escuelas secundarias y en el 2002 pues se conforma el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, puse 2 N's en lugar de 2 E's, mismo que hacia el 2013 pues se nombra como un instituto autónomo que de alguna manera pues empieza a hacer una evaluación de distintas variables que están pues atendiéndose en lo que sería el sistema educativo, ¿no? Y en todos los niveles. De ahí podríamos encontrar, pues, este informe de educación obligatoria, que estos informes que fueron surgiendo y que fueron dando información respecto a profesores, respecto al logro educativo, respecto a infraestructura, y que de alguna manera, pues, permitían tener un conocimiento mayor sobre el estado de la educación en México. Siguiendo también con esta condición de evaluación estandarizada, pues, y no solo como parte de la evaluación estandarizada, tendríamos que tener como muy claro este para qué de la evaluación. Ese para qué es el propósito de cualquier tipo de evaluación. Y de alguna manera ese propósito definido, determinado, pues de alguna manera nos lleva al tipo de estructura, al contenido y a la utilización que vamos a hacer de una evaluación. Y necesariamente, pues a los alcances que tendrá y por supuesto a las limitaciones con las que nos podremos encontrar. Entonces, cualquier tipo de evaluación y por supuesto que la estandarizada, pues no está fuera de esta condición. Si nosotros hablamos de la evaluación estandarizada, pues podríamos nosotros clasificarla en evaluación estandarizada de 2 tipos. La evaluación diseñada por el docente y la evaluación diseñada por grupos de especialistas que, pues, de alguna manera se basan en literatura científica, llaman a expertos en estadística, en cierta infraestructura tecnológica y que tienen, por supuesto, que objetivos distintos. Si hablamos de las que son diseñadas por el docente, pues podríamos decir que su interés radica en la retroalimentación. En esta retroalimentación que se da entre el profesor y los estudiantes para que se lleve a cabo esta construcción de conocimiento. O bien para calificar al estudiante como tal. ¿Sí? Básicamente tendría como esas 2 intenciones, dar retroalimentación y calificar a los estudiantes. Mientras que las que son diseñadas por grupos de especialistas, pues estas tienen una metodología rigurosa, evalúan o buscan evaluar de manera objetiva lo que quieren evaluar independientemente del contexto donde se originó el aprendizaje. Además de que esta metodología rigurosa pues hace que se genere verdaderamente esa objetividad, esa confiabilidad y esa validez de lo que sería el proceso de evaluación.
Así, entonces, podríamos ya definir que la evaluación estandarizada pues está diseñada para evaluar el grado en que los individuos dominan una competencia específica. Y aquí hay que ser como muy puntual. Se utiliza generalmente para evaluar el dominio de una competencia, independientemente del contexto en el que haya ocurrido, cosa que no ocurre cuando nosotros evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? Ahí sí tomamos en cuenta el contexto. Y por supuesto, todas las variables que están incidiendo en el proceso para poder determinar cómo llevar a cabo la evaluación. ¿Qué características tiene una evaluación estandarizada? Pues las pruebas, que digamos serían los instrumentos que se van a utilizar, pues contienen preguntas específicas, hay ciertas condiciones en cuanto a la administración, hay también ciertas condiciones para la calificación y la interpretación, de tal manera que sean uniformes, que sean consistentes y que permitan comparar una evaluación con otra o una población con otra. Otra característica más es que, y es muy importante, no están limitadas a medir solamente el logro académico. Pueden evaluar muchos otros elementos más. Evalúan a grandes grupos de personas. Muy característico de estas evaluaciones estandarizadas. Están hechas por personal capacitado, especializado en instrumentos de evaluación. Cumplen criterios internacionales. Estos criterios pues los ponen generalmente asociaciones como el APA, como la Asociación Psicológica de Evaluación del Logro Educativo. Tienen garantizada la validez y la confiabilidad de sus resultados. Entonces, en este sentido, pues podemos asegurar que esas pruebas pues de alguna manera están a la altura de lo que pretenden, van a evaluar lo que pretenden. Y no va a haber gran variación en términos de una evaluación hacia otra. ¿Por qué? Porque hemos de alguna manera certificado que van a evaluar lo que queremos evaluar, los aprendizajes o las competencias que queremos evaluar, porque para eso fueron hechas. Y por eso utilizamos algún tipo de pregunta. A este personal especializado lo tomamos en cuenta para que nos llevara a esta construcción de manera eficiente. Por supuesto que para utilizarla, la evaluación estandarizada, tendríamos que contestar y tener clarísimo, para que haya equilibrio, estas dos preguntas. ¿Qué se quiere saber? Si yo voy a aplicar una evaluación estandarizada, ¿qué quiero saber con esta aplicación? Y ¿cómo voy a usar esa información? Porque tal vez sé que quiero saber, sin embargo, si no tengo claridad de cómo voy a utilizar la información, tal vez la use mal y tenga mayores inconvenientes después de utilizar esta evaluación de las expectativas que yo tenía, en términos de con esto voy a poder tener mayor control, mayor información, pero si no tengo claro cómo es que lo voy a utilizar, puedo cometer errores terribles. Los campos de acción de la evaluación estandarizada, pues tal cual, si lo hacemos, como lo decíamos, de la evaluación hecha por los docentes y la evaluación hecha por expertos, también podríamos establecer dos campos de acción. Los campos de acción en la escuela y los campos de acción en el sistema educativo. ¿Qué tendría que, o cómo podría utilizar más bien estos resultados de la evaluación estandarizada en la escuela? ¿O cómo los utilizamos? Pues los utilizamos en términos de admitir o no admitir a estudiantes o aspirantes a una institución en una carrera o a un nivel educativo. También se utilizan para
ubicar a los estudiantes que a lo mejor se cambiaron de institución. En algunos países, ¿qué es lo que hacen? Pues al cambiarse de una institución hacia otra, pues lo que hacen es hacerles un examen de ubicación para pues ver dónde tienen que tener un poco de mayor apoyo, dónde tendrán que tener asesorías y garantizar que van a poder estar al mismo nivel que los estudiantes con los que comparta el grupo más rápidamente. Los hacemos también a veces en las instituciones, al inicio de los programas académicos de licenciatura, de los programas académicos básicamente de educación superior, pensando en que pues los nuevos estudiantes tienen que tener ciertas habilidades, ciertas competencias que permitan que puedan pues caminar en su trayecto formativo sin muchos problemas. Otro campo de acción pues es la formación. Una vez que ya tenemos a nuestros estudiantes, pues lo que podemos hacer es pues hacer este tipo de evaluación para ver en qué nivel están nuestros estudiantes dominando cierta competencia, ¿no? En qué asignatura tendríamos, en alguna asignatura en particular, y cómo podríamos de alguna manera reorientar esa formación para que pues vayan alcanzando el perfil de egreso que nosotros estamos proponiendo. También cuando hablamos de una retroalimentación institucional, es un campo de acción de la evaluación estandarizada, y aquí pues lo que hacemos básicamente es pues utilizar esta evaluación para retroalimentarnos respecto al logro educativo que tenemos nosotros como institución con otras instituciones, digamos, del mismo nivel y más o menos de las mismas características. Y a partir de esto, pues tener una mejora en el proceso. Y también, pues, se utiliza para la certificación, por supuesto, de competencias, estos exámenes que se hacen para, pues, para poder acceder a una licencia, digamos, como médico, como especialmente en las ciencias de la salud, pues hay muchos de estos exámenes que de alguna manera son una evaluación estandarizada para poder acceder a la licenciatura o para poder acceder a una especialidad. Básicamente en la escuela lo podemos ver ahí. Si nos vamos al sistema educativo, pues básicamente las vamos a utilizar para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Todos sabemos que el aprendizaje de los estudiantes pues es la razón de ser de un sistema educativo. Y estas evaluaciones estandarizadas me pueden dar información respecto a cómo es que está justamente este nivel educativo y dónde tendría que poner atención, qué tipo de programas tendría que implementar o tendría que mejorar para que este nivel educativo pues se mantenga a nivel de sistema. También puede servir para pues evaluar ciertas políticas públicas, ver el impacto que están teniendo y a partir de eso pues decidir cómo es que las ampliamos, cómo es que las reducimos o qué modificamos para que el impacto siga manteniéndose a lo largo de todo su periodo vigente. Y por supuesto para la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo se encuentra en nuestro país con respecto a otros países? Para eso básicamente es que podemos nosotros utilizar esas evaluaciones estandarizadas. Decíamos que el propósito de una evaluación o la definición clara del propósito me va a determinar los alcances y también me va a determinar las limitaciones. Un poco de los alcances pues son los que veíamos en la diapositiva anterior, atendiendo justamente a esta utilización que pudiera yo darle en la escuela o en el sistema educativo. Cuando hablamos de las limitaciones, pues aquí podemos tener tres. La última se me fue la viñeta, pero cuando hablamos pues
de estas podríamos decir, primero que nada, o una de las principales es el formato de las preguntas y de las respuestas. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos un formato de opción múltiple y la opción múltiple y competencias o la competencia pues no se llevan muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy cerrada una opción múltiple para poder evaluar todo lo que implica una competencia, esta parte de habilidad, esta parte no solamente de conocimiento, sino de habilidades y de actitudes. Entonces, puede quedarse como muy corta una prueba de opción múltiple para poder evaluar una competencia. También la opción múltiple pues limita la evaluación de algunos contenidos particulares, por ejemplo, pues la expresión escrita o la expresión oral, ¿no? Entonces, si nosotros solamente tenemos que elegir, o los que lo presentan solo tienen que elegir entre una opción de entre varias, pues en realidad nosotros no podemos observar que se haya desarrollado de manera adecuada esta expresión. Y también en términos de formato de preguntas y respuestas, pues la selección de respuestas está íntimamente relacionada pues con un bajo nivel cognitivo. Entonces, digamos, estas limitaciones las podríamos de alguna manera encontrar en algunas de estas evaluaciones estandarizadas. Una limitación también importante, pues, es no tener claro el para qué vamos a utilizar esa información recopilada, ¿no? Y qué tipo de consecuencias podríamos tener. Pues, que estas o los resultados promuevan el incremento o la reducción del presupuesto que van a asignar a una escuela o a un estado, ¿no? Para que se siga llevando a cabo este proceso educativo. Uno más, pues, que puede reducir el currículo, ¿no? De todo el currículo que tenemos, pues, podemos, los profesores, de repente, atendiendo o buscando que nuestros estudiantes salgan bien en la prueba, pues, centrar nuestra enseñanza en la prueba. ¿Y eso qué implica? Pues nos olvidamos de algunos elementos importantes que están dentro del currículum solamente por atender a los resultados que queremos obtener en la prueba. Y también dentro de estas consecuencias, pues se corre el riesgo de dejar de apoyar a los estudiantes que están más lejos de aprobar esta prueba. ¿Por qué? Pues porque finalmente, al ver que no van a poder aprobar esa prueba, pues entonces los profesores pueden enfocarse en estos estudiantes que lo van a lograr y pues a lo mejor en un momento determinado hasta pedirles que no asistan el día de la prueba para evitar posibles inconvenientes en estos resultados. Y la última limitación pues tiene que ver justo con que estas pruebas se desgastan con su uso muy rápidamente. Entonces, a pesar de que son confiables y que tienen validez, pues después de un número determinado de puestas en práctica, pues hay que modificarlas de manera continua. De lo contrario, pues entonces van a ir perdiendo justamente esta confiabilidad y esta validez, puesto que pues sabemos que los contextos cambian de manera muy rápida. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que atender justo a estas limitaciones, mirar estos alcances y tomar, digamos, decisiones atendiendo justo a estas condiciones que nos dan este tipo de evaluación, ¿no? De repente, ¿qué pudiera pasar? Que pues a lo mejor con la prueba enlace, o ¿qué estuvo pasando? Que alrededor del 2005, 2006, los resultados obtenidos en la prueba enlace eran un elemento para la carrera magisterial. Y entonces, pues de alguna manera eso
pues puede mover justamente a la enseñanza para la prueba, ¿no? Si voy a haberme beneficiado con esos resultados, pues reduzco, por supuesto, que el currículo y enseño para que mis estudiantes aprueben, buscando preguntas que sean como un poco clones de las que pueden venir, o buscando centrar justamente la enseñanza en solo lo que pudiéramos pensar que va a venir en la prueba. Pues básicamente es lo que tengo preparado para ustedes. Espero que pues sea de apoyo. Algunas referencias de las que con las que ustedes pueden de alguna manera recuperar algunos otros elementos de estas pruebas estandarizadas o de esta evaluación estandarizada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Judith, por esta información muy, muy interesante, muy importante, todo esto que nos acabas de compartir. Muchos datos que veo aquí en el chat, algunos desconocían o desconocíamos al respecto, y me parece que pues, nos has dejado un panorama bastante claro. Hay algunas preguntas y vamos a pasar de una vez a estas preguntas. Ok. Déjenme checarlos acá. Sergio Alejandro Lara Almazán nos hace 3 preguntas y voy a empezar por, dice, los maestras trabajaron en la modalidad a distancia cerca de 18 meses y pregunta, ¿dónde están los análisis e informes acerca de sus resultados de aprendizaje? No sé si tengas información al respecto. No, yo creo que es demasiado pronto para tener un análisis de esos resultados de aprendizaje, ¿no? Tal vez podríamos, a lo mejor de manera muy particular, cada uno de nosotros, con lo que han comentado los profesores, con todas estas pues, dificultades que se tuvieron a lo largo de estos 18 meses, pues tener una inferencia de cómo están esos resultados. Sin embargo, creo que es muy prematuro tener una información en este momento. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno, hay un dato que recientemente se publicó después de toda esta pandemia y los resultados no son muy halagadores. El resultado que se difundió es que tenemos un retroceso en los aprendizajes, un retroceso de casi 2 años en la escolaridad de los mexicanos, particularmente en nuestro país. El promedio de escolaridad se ha reducido, repito, no recuerdo el número exacto, pero es alrededor de 1.7 años, ¿no? Son los resultados preliminares que van saliendo. Pero bueno, si quieres dejar de compartir la presentación para sí, que... solo que ahorita ya no encontré dónde. Ah, ya vi dónde, ya vi. okay. Ya. Perdona. Otra pregunta que nos hace el mismo Sergio, dice... ya se cumplieron 2 meses de trabajo de los maestros y maestras en la modalidad híbrida. Pregunta, ¿quién está evaluando los resultados de aprendizaje de los alumnos que están en línea y de los que asisten presencialmente? Pues yo creo que en este momento las únicas personas que lo estamos evaluando somos los docentes, ¿no? Básicamente. Y, por supuesto, yo entiendo que todos los docentes, especialmente en educación básica o en educación obligatoria, pues están dando reportes de qué se encontraron, de cómo están dando respuesta a los estudiantes a estas pruebas, a estos trabajos, y están subiendo evidencias, ¿no? Para que de alguna manera podrán ayudarnos a dar inferencias, pero yo creo que no es muy halagador. Tal vez habría que pensar qué queremos saber de estos aprendizajes, ¿no? ¿Y para qué queremos saber eso? ¿No? Que ahora nos conviene más una evaluación más cercana, más de nuestro grupo, más de estos estudiantes que tenemos desde hace 2 meses en el salón, para reorientar, ¿no? Para utilizar esos resultados en esta toma de decisiones de qué tipo de estrategias voy a incorporar para que ellos vayan alcanzando el nivel que estoy esperando, que esperamos
alcancen al final del curso, ¿no? Pero pues yo creo que a nivel nacional será muy difícil que se tenga un resultado específico y verídico, diría yo. Sí, claro, gracias. Y la última pregunta es, que hoy se habla de preparar a los alumnos para la vida, emprendimiento, habilidades blandas, creatividad, trabajo en equipo, etcétera, dado que los contenidos van cambiando de manera constante. Pregunta, ¿qué sentido tiene la evaluación? Perdóname, no escuché. Sí, la pregunta es, ¿qué sentido tiene la evaluación estandarizada ante esta situación? En donde hablamos de competencias, de habilidades blandas, de trabajo en equipo, creatividad, etcétera, etcétera. Yo sí, creo que no tiene, digamos, específicamente para eso no tiene sentido. Sin embargo, me puede dar información respecto al tipo de conocimiento declarativo que tienen mis estudiantes y cómo es que ellos ese conocimiento declarativo lo utilizan justamente en estas habilidades, en estos comportamientos, en estas transferencias que hagan del conocimiento que vimos en el aula hacia el conocimiento de la vida real, ¿no? Y justamente por eso, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, pues lo que se está proponiendo ahora es que no se utilice a lo mejor, pues, tareas que se centren solo en el conocimiento, ¿no? Y en el conocimiento declarativo, sino tareas que se centren más justo en el desempeño, en desempeños auténticos, ¿no? Y que estas tareas pues tengan como característica fundamental que sean tomadas de problemáticas de la vida real, que tengan una audiencia a la cual van a estar destinadas, que tengan un propósito muy bien definido y que incluyan a otras, no solo a una disciplina, sino a todas las posibles, de tal manera que, pues, que estén muy cercanas a lo que es una problemática de la vida real. Claro, sí, gracias. Bueno, esas son las preguntas que nos hizo Sergio, y aquí tenemos otra de Salvador Lascano, que dice, cuando se habla de una evaluación estandarizada, pregunta, ¿se puede correr el riesgo de que sea subjetiva, ya que el nivel de los alumnos no es el mismo? Lo que pasa es que aquí habrá que definir quién va a hacer esa evaluación, quién va a diseñarla, los docentes o la van a diseñar personas externas, ¿no? Este grupo de personas que van a basarse en condiciones científicas. Si se basan en condiciones científicas, estarán pues atendiendo a estos resultados que nos interesan como sistema educativo y no a estos resultados que me interesan en la escuela, ¿no? Estos exámenes departamentales que muchas veces en las escuelas hacemos, digamos, para todos los de tercero, para todos los de quinto, para todos los que están saliendo del área de anatomía, o para todos los que están saliendo de este nivel de inglés. Esas podría ser un símil de una evaluación estandarizada, pero hay que ser muy cuidadosos porque se requiere de verificar que los estándares que se están utilizando, pues estén claramente o tengan esta claridad de validez y tengan esta claridad de confiabilidad, ¿no? Tendrían que participar quienes, todos los profesores que trabajan en esa escuela y estaría enfocada, digamos, esta validez de constructo, pues atendiendo al contexto y al nivel educativo al que nos referimos. Ok, gracias. Otra pregunta relacionada que nos hace Johnny Valencia, nos dice, ¿qué pasaría con la evaluación de un proyecto? ¿Se pueden obtener las competencias de opciones múltiples en un examen? Algo que habías comentado, pero si quieres redondear la idea, Sí, proyectos. podemos, una parte de esa evaluación, lo que pasa es que, recuerden la definición, es un proceso continuo, pero un elemento
¿no? Y a veces el mayor error que tenemos los maestros al hacer la evaluación es que creemos o podemos caer en esa intención de que en el examen yo evalúe todo. Y en el examen tal vez solo puedo evaluar a lo mejor algún procedimiento, algún conocimiento factual o conceptual incluso. Pero, digamos, la movilización de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes, pues las tendría que evaluar, además del examen, con una observación, a lo mejor con el producto, con una rúbrica que evalúe si el proyecto o el producto de ese proyecto cumplió con esta solicitud de elementos que tiene que cumplir, además de una coevaluación y una autoevaluación, ¿no? Yo, Judith Águila, ¿cómo contribuí? ¿Con qué contribuí a la conformación del proyecto? ¿No? A lo mejor solamente puede aparecer que, pues yo solamente asistí y dije que sí, ¿no? Digamos, a lo mejor participé, escribí, pinté y todo esto, pero en realidad no discutí, ¿no? No se dio esa discusión que debiera darse en un proyecto, pero que además hay un poco, pues sí, la carga de esta observación, de este apoyo, de este asesoramiento, de este acompañamiento, pues la tiene necesariamente el docente. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Solo para redondear esta idea, entonces, el punto es que la evaluación estandarizada debe ser un elemento más de todo el esquema de evaluación que los profesores debamos implementar en nuestra práctica docente. Por Solo supuesto. uno. Solo Y uno. para recalcar esto, las evaluaciones estandarizadas nos permiten evaluar contenidos declarativos del tipo factual y conceptual y contenidos procedimentales. De estos, sobre todo los algorítmicos, los que van paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Quizá ya en los procedimientos heurísticos se complique un poco y definitivamente los contenidos actitudinales pues no pueden ser evaluados a través de este tipo de evaluación estandarizada. No, pero a lo mejor digamos, necesariamente en la estandarizada, sería como muy difícil evaluar una actitud. Tal vez si conoce mi estudiante a qué me refiero con esa actitud y preguntarle su definición, ¿no? Pero pues corremos el riesgo de que sí sepa lo que es el respeto y cuando salga del salón salga pateando a todo mundo, ¿no? Entonces, sí hay que ser como muy cuidadoso con eso. Sí, por eso recalco, la evaluación estandarizada no sirve para evaluar conocimientos actitudinales, solo declarativos y procedimentales. Bueno, aquí creo que ya no tenemos otra pregunta, tenemos comentarios, les ha parecido muy buena tu ponencia, muy buena la información, te felicitan muchos de nuestros participantes. Por ejemplo, el mismo Johnny dice muchas gracias, excelente aclaración, muy asertiva, doctora, me quedó muy claro, felicidades. Y así varios de nuestros participantes te mandan felicitaciones por toda esta exposición y esta información. Ahora, pues de comentarles, la evaluación estandarizada, como lo comentaba Judith también hace rato, pues requiere de todo un proceso y un procedimiento complejo, riguroso. Entonces, desde el diseño y la manufactura de los reactivos, pues se precisa de ciertas técnicas incluso y conocimientos, por supuesto. También otra parte del proceso del diseño de una evaluación estandarizada implica la evaluación de la calidad de cada reactivo. Entonces, yo los invito, si quieren conocer cómo se hace un reactivo para una evaluación estandarizada, pues los invito a que se inscriban en nuestro curso Evaluación del Aprendizaje y Tecnologías Digitales, porque de estas ventajas que nos ha compartido la doctora Judith, pues hay una que es la automatización, ya lo comentó, se pueden aplicar de manera masiva y se pueden aplicar incluso con exceso, que creo que la evaluación nunca está de más. Se pueden aplicar las evaluaciones y dejar que la tecnología las califique. Eso descarga sustancialmente de trabajo administrativo al docente para que entonces
puede enfocarse a hacer estas evaluaciones de contenido observacional, actitudinal, etcétera, etcétera. Entonces los invitamos a que si están interesados en diseñar sus evaluaciones estandarizadas y automatizarlas, pues se inscriban en el curso, repito, Evaluación del Aprendizaje y Tecnologías Digitales, que forma parte de nuestro itinerario, un diplomado sobre uso educativo de tecnologías digitales. Está disponible en la plataforma educarenlinea.mx. Ahora, otra pregunta que están haciendo aquí es qué pasa con la asistencia, porque también a algunos les interesa obtener la constancia de participación. Tomaremos el registro de asistencia, hablando de automatizar algunos procesos. Teams toma ya su registro, entonces al finalizar esta sesión descargaremos el reporte de asistencia de la plataforma para que entonces corroboremos con el registro previo que ustedes hicieron, tomemos sus datos correctos y les podamos mandar su constancia de participación por correo electrónico en los siguientes días. Yo esperaré que a mediados de la siguiente semana ya estén sus constancias en su correo. Chequen su bandeja de spam o correo no deseado, porque luego ahí se van este tipo de envíos. Entonces, bueno, pues estos son los anuncios. Y un último anuncio, el próximo viernes tenemos nuestro segundo seminario web sobre un tema alrededor del aprendizaje multimedia y el aprendizaje digital, pues muy necesario en esta sociedad digital que tenemos en el siglo XXI. Nuestros alumnos han cambiado, como siempre lo han hecho. La primera vez que yo entré a un salón de clases, pueden hacer más o menos cuentas, pero más o menos tenía yo la misma edad que mis alumnos, una primera clase en bachillerato. Y ahora cuando entro a dar una clase a un salón, no, ya la diferencia de edad les duplico ya más la edad, ¿no? Los alumnos siempre han cambiado, generación a generación han cambiado, evolucionan, pero las generaciones de las últimas 2 décadas, pues todavía han cambiado más significativamente, más rápido por todo este boom tecnológico que nos rodea, y entonces hablar de estímulos, pues necesitamos por fuerza hablar de estímulos multimedia, estímulos más complejos, y los docentes necesitamos asumir estos modelos de aprendizaje digital multimedia. Bueno, pues hemos invitado también a otro colaborador con IDEA, otro amigo también, y que hemos compartido espacios académicos para que el viernes a las 7 de la noche nos acompañe nuevamente por estos medios. Ya les compartiremos en redes sociales toda la información, pero será sobre aprendizaje multimedia y aprendizaje digital y todas las herramientas que nos sirven para potenciar e implementar este tipo de estrategias en nuestro día a día como docentes. Pues, Judith, una última petición, una recomendación de una lectura rápida, ágil, que nos permita a todos los que te escuchamos hoy, pues adentrarnos un poquito más sobre la evaluación estandarizada, sus ventajas, por aquello de que se nos haya pasado algo o que podamos complementar y enriquecer nuestro conocimiento. Pues yo les recomendaría básicamente una que se publicó en el 2017 y que se llama Evaluación Estandarizada del Logro Educativo. Está en la revista digital universitaria. Y pues les pongo la dirección, me parece. Debe estar en Redalic. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, lo que nos coloca Judith el enlace de esta artículo. Ok, ya aquí está, muchas gracias. Para que puedan ustedes descargar y complementar. Nos pregunta María del Rocío, ¿cómo los busco para el siguiente seminario? Si no les llegó la invitación, estamos implementando, gracias a los comentarios que varios de ustedes hicieron, pues estamos implementando Teams para hacerlo un poco más interactivo, como lo estamos haciendo ahora. Pero veo que algunos no llegaron, en redes sociales estuvieron preguntando, les mandamos el enlace, etcétera. Seguro lo vamos a publicar a través de nuestra página de Facebook, conidea.mx, facebook.com/conidea.mx. Nos pueden también mandar o contactar por WhatsApp al 22, ahorita lo ponemos en el chat, pero es el 2227
280017. Ahí nos mandan un mensaje de WhatsApp y nuestros colaboradores les compartirán la información, la liga para que se registren y puedan participar con nosotros. No se les olvide, busquen en sus carpetas de spam, porque ahí todos los correos, como se mandan en un sistema semiautomatizado, pues todos los correos lo identifican como no deseado y lo mandan. Hasta que ustedes nos contesten un correo de ese buzón, entonces ya su gestor de correo, Gmail, Yahoo, Outlook, etcétera, ya lo sacan de spam y lo toman como un destinatario válido. Entonces, hagan eso. Mándenos un correo, regístrenos en sus contactos o, más fácil, WhatsApp, y ahí estamos en contacto, o a través de Facebook, repito, facebook.com/conidea.mx. Ahí también nos pueden contactar para tener toda la información. Bueno, Judith, ¿algo más con lo que quieras despedir este seminario? No, pues felicitarles porque están conectados en el día de hoy, ¿no? Digamos, no solo por la fecha de hoy, sino todos los viernes. Me parece que habla muy, muy bien de la vocación, del interés que tienen todos y cada uno de ustedes con, pues, seguir favoreciendo su desarrollo profesional. Lo decía ya, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, lo decía ya un educador importante. Nadie es responsable de la formación o el desarrollo docente de los profesores más que ellos mismos, ¿no? Entonces, no, digamos, felicitarles porque están interesados en esto, porque se están aplicando en esto, además pues de las preguntas y del interés que tienen en ello. Felicidades y muchas gracias. Pues gracias nuevamente, Judith. Gracias a todos ustedes que como ya lo dijo Judith, lo retomo, lo recalcamos, siempre se los hemos comentado, valoramos su empeño, su dedicación, su espíritu de seguir aprendiendo, mantenerse actualizados. Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche para que compartan un espacio con el maestro Edgar Cortés, que está conectado aquí. Le mandamos un saludo y él nos estará compartiendo información y su experiencia sobre el aprendizaje multimedia, el aprendizaje digital y todas las herramientas. También estoy seguro que será una buena experiencia. Pues que tengan una excelente noche, buen fin de semana, largo puente, descansen, nos hace falta también, así que aprovechen para recargar pilas y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Judith. También Muchas que estés muy gracias a bien ti. y seguimos en Que pasen contacto. buena noche. Hasta luego. Hasta luego todos. Buenas noches. Adiós.